Buen día a todos. En este video para la clase de Introducción a los fenómenos de transporte, mediremos la viscosidad mediante un viscosímetro casero. Antes de continuar con el experimento, es necesario comprender la teoría que lo sustenta, comenzando con la definición de la viscosidad. Pues la viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido a fluir, o en otras palabras, nos indica qué tan espeso o delgado es un fluido. Esta resistencia se debe a las fuerzas internas entre las moléculas del fluido. Un ejemplo de esto es comparar agua con aceite. El agua fluye fácilmente, lo cual nos indica una baja viscosidad, mientras que el aceite fluye más lentamente debiéndose a su alta viscosidad. Continuando ahora con comprender el concepto de transferencia de momento, pues las moléculas de un fluido están en un constante movimiento aleatorio. En un flujo laminar, por ejemplo, las capas de fluido se deslizan entre sí y las moléculas transfieren momento de una capa a otra. En un fluido en movimiento, las diferentes capas se mueven a diferentes velocidades, por lo que el gradiente de velocidad es la tasa de cambio de la velocidad respecto a la distancia perpendicular al flujo, y la resistencia a este cambio o la tasa de deformación es lo que define la viscosidad. Además, a medida que la temperatura aumenta, las moléculas ganan energía cinética, provocando así que éstas se muevan más rápidamente, reduciendo la efectividad de las fuerzas intermoleculares en los líquidos, en lo cual generalmente hará que disminuya la viscosidad. En resumen, la viscosidad de un fluido está determinada por la naturaleza de las interacciones moleculares y la transferencia de momento entre las moléculas. Estas interacciones generan resistencia al movimiento relativo entre las capas del fluido, definiendo así su viscosidad. Comprender estos principios es esencial para el diseño y la optimización de procesos en la industria u otras disciplinas. Continuando ahora con un contexto histórico, el cual nos lleva a las ecuaciones que vamos a aplicar con nuestros datos experimentales. Comenzando con Isaac Newton, quien en el siglo XVII fue uno de los pioneros en la comprensión de la viscosidad de los fluidos, siendo en su obra Principia Matemática en 1687 donde Newton describe cómo la fuerza de fricción entre capas adyacentes de fluido es proporcional al gradiente de velocidad entre ellas. Después, en el siglo XIX, Jean-Léonard Poinsot, médico y fisiólogo francés, realizó experimentos detallados sobre el flujo de líquidos a través de tubos delgados, y aunque su interés principal era el flujo de sangre en capilares humanos, sus estudios fueron perfectamente aplicables a la mecánica de fluidos en general, siendo así que Poinsot descubrió que el caudal volumétrico de un fluido en un tubo cilíndrico es directamente proporcional a la diferencia de presión entre los extremos del tubo e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido y la longitud del tubo, siendo esta ecuación la cual vamos a ver al momento de realizar los cálculos con nuestros datos experimentales. El funcionamiento de nuestro viscosímetro es el siguiente. Vertemos nuestro líquido en el embudo superior del viscosímetro para después proceder a abrir la llave de paso y permitir el caudal de nuestro líquido. Este caerá en un recipiente de 15 mililitros con el cual podremos medir la viscosidad de nuestro líquido. Comenzamos con la primera prueba o experimentación de este viscosímetro casero. Para esta primera prueba utilizamos agua simple de embotellada a una temperatura de 22 grados Celsius. El recorrido que sigue el agua para llegar desde el embudo hasta nuestro recipiente es de 15 centímetros y el diámetro de nuestra tubería es de 6 milímetros. Para la siguiente muestra utilizamos aceite vegetal simple de casa a una temperatura igual de 22 grados centígrados. En este caso es notable y era de esperar que el aceite tarde más en llenar los 15 mililitros de nuestro recipiente que el agua.
Tenemos nuevamente la demostración en cámara lenta de cómo cae nuestro líquido en el recipiente. Finalizada la parte de experimentación con nuestro viscosímetro, seguiremos con la parte de cálculos para corroborar la eficacia del mismo. Ahora pasamos a explicar nuestros cálculos con los datos experimentales obtenidos. Observamos que aquí estamos utilizando la ecuación de Poiseuille, lo cual es lo mismo que el caudal volumétrico del fluido es lo mismo a pi por el radio del tubo a la cuarta potencia por la diferencia de presión, todo esto sobre 8 por la viscosidad dinámica del fluido por la longitud del tubo en metros. Aquí observamos que para el agua nuestro caudal lo podemos definir como volumen sobre tiempo, donde nuestro volumen son 15 mililitros, que es lo mismo a 15 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y nuestro tiempo es un segundo, el cual es el tiempo promedio que tardó nuestro fluido en terminar de caer. Siendo así que nuestro caudal es lo mismo a 15 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por cada segundo. Nuestro radio interno del tubo es de 0.3 centímetros o 0.003 metros. La diferencia de presión la definimos como la densidad por la fuerza de gravedad por la altura de nuestra tubería, donde la densidad del agua son 1000 kilos por cada metro cúbico, la gravedad son 9.81 metros por cada segundo cuadrado y la altura son 15 centímetros o 0.15 metros. Calculando con estos datos obtenemos una presión de 1471.5 pascales. Nuestra longitud del tubo son 15 centímetros o 0.15 metros. Y utilizando todos estos datos obtenidos y despejando la viscosidad dinámica de nuestro fluido para el agua, nos resulta a 0.020803 pascales por cada segundo. Y ahora para el aceite. Nuestro caudal, la única diferencia ahora es que nuestro tiempo son 2 segundos y que igual es lo que tarda en terminar de caer todo el fluido por nuestra tubería. Siendo que ahora tenemos un caudal volumétrico de 7.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por cada segundo. Nuestro radio de igual forma no cambia y nuestra diferencia de presión, aquí tenemos una diferencia de densidades, siendo 920 kilos por cada metro cúbico. Y utilizando este dato diferente obtenemos que nuestra diferencia de presión son 1353.78 pascales. La longitud del tubo se mantiene igual, 0.15 metros, y utilizando todos estos datos obtenemos que la viscosidad dinámica del fluido para el aceite es de 0.038377 pascales por cada segundo.